Lo que debes saber sobre la salud, consulta y prevención, y toda la red de doctores que hablan nuestro idioma. Consulta médica. Acompáñenos. Comenzamos. Bienvenidos a nuestro programa Consulta Médica dentro de Argentina News. Hoy contamos con la presencia del doctor Jorge Plaquín, cardiovascular y especialización en flebología. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Muy bien, María, ¿cómo estás vos? Para mí es un gusto estar acá, ahora compartiendo con vos todas estas charlas que hemos tenido en la oficina de tus dudas que me parecieron interesantes, como para que podamos ahora compartirlas con la gente. Eso es muy bueno. Es un tema muy interesante y muy común en la gente. Muchas veces la gente no sabe qué tiene porque las varices, por ejemplo, pueden ser de distintos colores. Hay gente que tiene un hilito rojo, hay gente que tiene más morado. ¿Por qué no vamos a ver? Contame, Jorge, porque yo quiero saber de esto. Un poco vamos a tratar de salir de la duda que suele tener la gente y no sabe a dónde ir o a quién ir a ver cuando aparecen una u otra manifestación vascular en este caso. Perfecto. Yo soy vascular periférico. El cirujano de vascular central o el cardiovascular es el que opera el corazón. En cambio, el vascular periférico es el que opera todo menos el corazón. Yo soy de ese grupo de médicos. Básicamente todos tenemos una formación quirúrgica, pero bueno, cada uno va adquiriendo experiencia en cada uno de los vasos que va a tratar. En nuestro caso particular nos toca tratar las arterias, las venas y los linfáticos. ¿Está? Cada uno no es poca cosa. Cada uno de ellos tiene sus manifestaciones que en medicina le decimos patológico. Patológico es todo lo que está mal. Claro. Y nosotros tenemos que arreglar esa patología, tenemos que tratar la patología. ¿Está? Me van a escuchar muchas veces decir patología porque uno está acostumbrado a referirse a las situaciones que están mal, como por supuesto patología. Jorge, te voy a interrumpir porque quiero decirle a nuestro público, a nuestra audiencia, que aparte sos docente y también sabemos que das cursos y la audiencia que vos tenés de esos cursos de capacitación son de toda Latinoamérica. Mira, por suerte, bueno, uno ya te digo, tiene muchos años, he escuchado las conferencias y las clases magistrales de grandes maestros del país, de los cuales para mí son un orgullo. Y bueno, también me toca ponerme viejo un día y cuando los mayores que uno disfrutaba de sus charlas, hoy me toca reemplazarlos, ¿no? Como seguramente después vendrá alguien que me reemplace a mí. Hoy por hoy estamos en el Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires, estoy en la coordinación junto con unos colegas amigos muy queridos, muchos famosos dentro de la especialidad, y a su vez también en una modalidad en la que vienen algunas estrellas internacionales que participan de los congresos y que también dan, por supuesto, algo muchísimo más ampliado en forma de clase magistral en nuestro curso. O sea que, bueno, hoy por hoy me toca, en cierto modo, coordinarlo y, bueno, sigo disfrutando de los grandes colegas nacionales e internacionales en nuestro curso. Bueno, pero qué orgullo, porque a medida que fueron pasando los distintos maestros, hoy tenemos a nuestro maestro acá presente en Consulta Médica. Un placer para nosotros y un honor. Jorge, ¿qué son las varices? Mira, las varices básicamente son una manifestación de una alteración de la vena. ¿Tá? Las varices son siempre venosas. La mayoría de las veces las que vienen a las consultas son las mujeres, son las que las encuentran primero. Los hombres también tenemos muchas. Y podemos encontrarlas en las piernas, podemos encontrarlas en las orejitas, podemos encontrarlas en la nariz, podemos encontrarlas en las márgenes del ano y son las hemorroides, por supuesto. Las famosas hemorroides. Los testículos del hombre se transforman en varicoceles. Todas son manifestaciones de alteraciones venosas, patología venosa, como decía hace un rato. La patología arterial, por supuesto, es en general la obstrucción de las arterias, que evita que una obstrucción arterial evita que llegue la sangre a un lugar y se manifiesta de otra manera. Entonces tenemos dos tipos de manifestaciones, las arteriales, las venosas. Las venas mayormente se dilatan,
también se pueden tapar, se pueden trombosar. Y las arterias, la mayoría de las veces, se estenosan o se achican o se van como tapando. Ya trataremos el tema seguramente. Y existe un tercer sistema que hace a la cirugía vascular periférica, que son los linfáticos. Los linfáticos acompañan a ambos y entre los tres hacen de nuestra circulación que sea una vida placentera cuando la cosa anda bien. Qué interesante. Estamos aprendiendo mucho. Realmente, por lo menos, empezamos a saber que hay 3 tipos bien diferenciados, ¿no? De vasos. De vasos. Entonces, tenemos los linfáticos. Los linfáticos, las arterias y las venas. Exacto. Bueno, que nos quede claro, lo vamos a repetir, los linfáticos, las arterias y las venas, que acaba el doctor Plaquín de explicarnos la diferencia en cada uno. ¿Cómo sería el tratamiento para cada una? Empecemos por donde vos quieras. Yo empezaría realmente por esas, que es lo más común, esas manchas que nos van saliendo a las mujeres en las piernas y que no sabemos qué son, cómo tratarlas y a qué tipo de médico hay que ir. Mira, voy a tratar de hablar para los pacientes y para los colegas a la vez. O sea los como colegas buen más docente, jóvenes, ¿no es cierto? De manera tal de que comenzando desde el primer escalón, ¿no? El primer escalón sería decir, bueno, la sangre sale del corazón, sale del ventrículo izquierdo, pasa por el anillo de la aorta, toma el arco aórtico y a partir de ahí se distribuye a todo el cuerpo. Va para la cabeza por las carótidas, desciende por el arco aórtico, la aorta abdominal, las ilíacas, ¿no es cierto?, las femorales, la poplitea, la tibial anterior, posterior y peronea, hasta que llega a los piecitos. En resumen, desde la médula sale del corazón y se va para todos lados. Claro. Vuelve por las venas, o sea, es como si nosotros tuviéramos un camino, una arteria principal, una ruta, ¿no es cierto?, por una se va, por otra se vuelve. Por las arterias se va, por las venas se vuelve, ¿está bien? Pero ¿qué pasa? Tanto las arterias como las venas dejan escapar un poco de líquido a través de sus paredes. ¿Para qué? Para que estemos húmedos por dentro, para que no seamos como la momia. De manera tal de que tengamos una cierta flexibilidad y se genera una buena cantidad de líquido por día que va, por supuesto, por gravedad hacia abajo y eso lo traen los linfáticos. Y ahí tenemos el papel de los 3. Muy arterias, bien. venas y linfáticos. Entonces, en conclusión, nosotros desde la médula hasta la punta del pie tenemos el tema de las venas y por lo general los 3 tipos de diferenciados que acabamos de explicar. Vasitos. Los vasos. Exacto. Exactamente. Hay otra cosa que es interesante. Vos viste que las mujeres, por lo general, no sé si acontece con los hombres, pero tiene como arañitas, que empieza con arañitas que después se hacen mucho más grandes. ¿Dónde lo incluiríamos? Muy bien, eso es patología venosa. Bien. Verdaderamente, exclusivamente venosa. ¿Y por qué? ¿Por qué nace? ¿Por qué? Porque seguramente han tenido mala suerte. Porque eso venía escrito en el código genético, ¿está? Por supuesto que se inicia en la parte venosa. Hay algunos casos más exquisitos donde tenemos participación de arteriolas que se combinan con vénulas. Algunas pueden hacer una suerte de ovillo, de vasitos que son casos patológicos especiales, algunos hasta con nombre propio, por ejemplo de Klippel-Trenaunay, que ya, si querés más adelante lo hablaremos también, pero en principio la patología de las arañitas, de las varices, las venas verdes, las venas gruesas, las que están tortuosas, las que quedan feas, esas es patología flebológica o flebopatía, ¿está bien? ¿Y aquellas que son como rojas pero unidas, largas? Bueno, por supuesto, de acuerdo con la cantidad de oxígeno que tengan en su interior estas venitas, el color cambia, ¿está? Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos venas oscuras, muy verdes, violáceas, es porque están con una gran concentración de lo que nosotros llamamos hemoglobina, hemoglobina carboxigenada, que tiene mucho CO2 en su interior, ¿está bien?
En contrapartida, las arterias que llevan sangre fresca, con sangre rutilante, bien roja, nacarada, es porque lleva hemoglobina oxigenada, saturada de oxígeno. ¿Tá? Y esa es la gran diferencia que nosotros tenemos entre las arterias y las venas en cuanto a su coloración. Perfecto. Jorge, vamos a ir a un comercial y enseguida retornamos con el doctor Jorge Plaquín. No se vaya, ya seguimos. Consulta médica. Vamos a una pausa y regresamos. Argentina News. Temas nacionales e internacionales, salud, deportes, gastronomía, política, espectáculos, turismo, entretenimiento y mucho más. Solo por Miami TV. Continuamos en Consulta Médica. Muchas gracias por esperarnos y seguimos con el doctor Jorge Plaquín. Bueno, Jorge, estábamos hablando de las venas. Ya explicamos todo el tema linfático, ¿sí? Y ahora sería bueno hacer una pregunta que es para que la gente entienda, ¿no es cierto? ¿La sangre sube y baja? ¿Cómo es? ¿Cómo es la oxigenación acá? Bien. Porque nosotros hablamos de subida y bajada. Bien. Y quisiera saber esa oxigenación, ¿cómo se produce dentro de estos cuerpos nuestros que son tan interesantes y tan difíciles a la vez, ¿no? Seguro. Bueno, María, si me permitís, y si me dejas unos minutos, me voy a explayar un poquito como para que se entienda. Sí, esa es la idea. Básicamente nosotros tenemos la gran bomba, que es el corazón. Ella emite la sangre, que se vaya por las arterias y que vuelva por las venas. Entonces resulta que hace muchos cientos de años los primeros anatomistas, ¿no es cierto?, pensaban de que el corazón, una vez que se contraía, producía lo que se llamaba para las venas, o sea, y para las arterias, la energía inicial, ¿tá? Que esa sangre salía a toda velocidad por las arterias, llegaba hasta la punta del dedo gordo del pie y de ahí volvía por inercia. Con los estudios posteriores de fisiología nos vamos dando cuenta de que no es tan así. Las venas tienen vida propia, se estiran, se contraen. Nosotros vemos que cuando viene el frío se nos ponen pálidas las manos, los pies, eso es por vasoconstricción. ¿Tá? Perdón, te interrumpo. Se contraen, se enfrían. Por ejemplo, diste el ejemplo del frío, pero en realidad, ¿hay algún otro motivo? Mira. ¿O patología por la cual se contraigan? Se puede encontrar en forma fisiológica, o sea, venas que se contraen para preservar el calor en el tronco y en nuestro sistema nervioso central. Entonces, el organismo ahorra temperatura contrayendo las venas periféricas y evitar la disipación de temperatura. Eso es un mecanismo fisiológico normal. Otras veces, por ahí nos ponemos nerviosos, nos hacemos mala sangre, nos asustamos, uno se pone pálido, ¿está? Entonces ahí podríamos decirle a nuestra audiencia, ojo con el cortisol, tómeselo que vamos a medir el estrés, ¿no es cierto? Vamos a evitar estas cosas. Por ejemplo, entonces, si uno se hace un poco de estrés, hay mucha gente que se entra en vasoconstricción y bueno, hasta se pueden llegar a desmayar. Eso es otra situación. Pero hay situaciones en las que la sangre le cuesta llegar. Porque hemos fumado mucho, porque hemos comido mucho, porque hemos hecho poco ejercicio, nuestras arterias se van atrofiando y se va depositando, por un lado, moléculas lipídicas y acompañadas de calcio hasta que hacen como una piedrita por dentro. ¿El alcohol lo incluimos ahí también o no necesariamente? Y el alcohol también altera las cosas porque por un lado tiene una enorme cantidad de calorías que nos hace engordar. Claro. Y otra cantidad de cosas que las explicaremos también para no perdernos. Tomemos nota, vayamos tomando nota, que todo se puede, pero con control, ¿no es cierto? Y moderación. Moderación. Volviendo a nuestro tema, ¿no es cierto? Sale la sangre del corazón, vuelve por las venas. Sí. Ahora,
la energía que le da el corazón para llegar por las arterias hasta la punta del dedo gordo del pie es fácil de entender. El tema es cómo hacemos para que la sangre retorne al corazón si no hay un corazón en la punta del dedo gordo del pie. Entonces aparece todo un mecanismo de bombeo, que es muy interesante, porque como después vamos a ver en las imágenes, tenemos un entramado como una red importantísima de venas que están en la planta del pie. De manera tal de que cuando yo voy y piso todas esas venitas mías, se exprimen e ingresan a los grandes vasos de la pierna. Los tres más importantes son la tibial anterior, la posterior y la peronea. Habitualmente duplican a la de las arterias. A veces pueden tener diferentes configuraciones que no pasan, no se transforman en patológicas o algo anormal. Y de esa manera, contenido por válvulas a esas venitas, esa sangre, o sea, cuando uno va a pisar, se exprimen las venas, la válvula se abre, la sangre sube, la válvula se cierra. Y ahí tenemos como una especie de corazón periférico, que hasta tiene nombre propio. Se llama corazón periférico de Barrow, el nombre del fisiólogo que lo describió. ¿Está bien? Qué bueno, qué buena descripción, realmente. Estamos incorporando conocimientos muy interesantes porque tenemos un corazón periférico en el pie. Todas las venas del pie, la importancia que tienen cada vez que pisamos. Jorge, realmente te admiro porque todo el tema de flebología abarca todo el cuerpo, sí, que esto es lo que hay que hablar porque la gente no sabemos, la gente común. Sin lugar a dudas. Mira, por otra parte, como te venía contando más o menos esto, no solo el pisar nuestras veritas de la suela venosa de Leyers son las que producen el retorno venoso, sino que la pierna misma es como un corazón. Para que vos te des una idea, tenemos venitas que están en la superficie, que las vemos. Sí. Otras venitas que están en la grasita, otras venas que están en el músculo y las venas que van cerca de los huesos y toman el nombre de los huesos. Por ejemplo, la femoral porque va cerca del fémur, que es este hueso largo. ¿Está bien? Sí. Está en la profundidad, está cerca del hueso, rodeada por grandes músculos que son capaces de movernos y si queremos hacernos subir una montaña. ¿Está bien? Sí. Ahora, esas venitas están prensadas por el músculo y el hueso cuando el músculo se activa. Entonces la presiona, la aprieta y la exprime también. ¿Y en qué sentido va a ir la sangre? En el que lo permiten sus valvulitas. Entonces tenemos una bomba en la planta del pie y otra bomba acá arriba y otra bomba también en los músculos gemelares. De manera tal de que ahora ya tenemos prácticamente un sistema de bombeo completo para que nuestra sangre pase al estadio superior, que es la pelvis y el tórax. ¿Está? Muy bien. ¿Cuál es el estudio, Jorge, que tendríamos que hacernos para detectar? Porque algunas están visibles y algunas no. Perfecto. Linda pregunta para sacarme de lo teórico. Mira, el estudio para la parte vascular, sobre todo en miembros superiores e inferiores y para muchas otras partes del cuerpo es el ecodoppler. Hoy por hoy diríamos que es el gold standard, estándar de oro, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque es el mejor referente. Para las arterias, un estadio superior están los estudios de contraste, las clásicas arteriografías. ¿Por qué es mejor o por qué es más documental una arteriografía? Porque uno ve la placa por donde pasó la sustancia de contraste, ya seguramente después tendremos imágenes para mostrar, cualquier médico las ve y vemos dónde se interrumpe el flujo y no hace falta que sea interpretado exclusivamente por alguien. Por el contrario, cuando uno hace un ecodoppler, en medicina decimos que es operador dependiente y equipo dependiente. ¿Está? ¿Por qué? Porque lamentablemente, como todas las cosas, los equipos se ponen viejos. Claro. Y la tecnología va evolucionando a pasos bien agigantados. Hoy por hoy disfrutamos de equipamientos que uno se sienta a trabajar con ellos y estamos viendo al paciente completamente por dentro y a veces es tan ilustrativa la imagen, ¿no es cierto?, aún en tiempo real y sin irradiar, solamente insonando, que el sonido no genera, por ejemplo, como cuando uno hace irradiaciones que puedan traer alteración hasta en el genoma de nuestras células.
Claro, la cantidad de irradiación en nuestro cuerpo va perjudicando, ¿no? Y puede alterar, puede producir hasta tumores, llegado el caso, ¿no es cierto? En cambio, cuando utilizamos ultrasonidos tenemos la completa seguridad de que eso no va a ocurrir. Tenemos la completa seguridad de que podemos obtener imágenes muy confiables. Y, si llegado el caso, no encontramos lo que nosotros queremos con el ultrasonido, tenemos las herramientas de diagnóstico por imágenes de última generación y de alta definición para ver. Bueno, vamos ahí a ese tema que me interesa, porque quisiera que la gente sepa que vos creaste un sistema para este tipo de situaciones. Pero dame un minuto, vamos a un corte comercial y enseguida seguimos. No se vaya, ya volvemos. Consulta médica. Vamos a una pausa y regresamos. Soy Eder Borelli. Como jugador de fútbol necesito siempre dar el 100% en la cancha, pero entre tantos partidos y entrenamientos, a veces es difícil mantener el paso. Es por eso que confío en Siblante Wellness Center para mi recuperación y óptimo desempeño físico y mental. Sus tratamientos están diseñados para cualquier persona que está buscando recuperarse, mejorar su bienestar y su calidad de vida. Si a mí me funciona, estoy seguro que a ti también. Únete al equipo y mejora tu vida. Tango nos muestra abrazos que se bailan con el alma, milongueando y en cada paso palpita un corazón. Por eso esta música nos enamora. Disfruta la milonga y sus ceremonias, las orquestas, los bailarines y todos los personajes de cada baile aquí los conocerás. El universo del tango te espera. Argentina News. Temas nacionales e internacionales, salud, deportes, gastronomía, política, espectáculos, turismo, entretenimiento y mucho más. Solo por Miami TV. Continuamos en Consulta Médica. Bueno, seguimos. Gracias por esperarnos y gracias por seguir acompañándonos en Consulta Médica. Seguimos con el doctor Plaquín, Jorge Plaquín, que estábamos diciendo que ha creado una aparatología que quisiera que lo diga porque su humildad hace que no lo vaya a contar. Quisiera que nos cuentes a toda la población todas estas investigaciones que has hecho, que han llegado a un fin donde es mucho más fácil tratar todo este tipo de cuestiones. Bueno, me llevas a un tema que bueno, es un poco, es muy personal, pero bueno, sí, es sumamente interesante. Como te decía al principio de la charla, ¿no? El que solo medicina sabe, ni medicina sabe, como decía el maestro Yusen. Pero bueno, uno tiene las herramientas que nos ofrece la industria farmacéutica, la tecnología, pero a veces uno podría obtener mejores provechos si uno optimizara esas herramientas, ¿no es cierto? Llegado el caso, bueno, hasta he participado en el desarrollo de tecnología de láser para las venas, ¿no? Para lo cual, bueno, con el aporte y conocimiento de ingenieros y transmitiéndole las necesidades que uno tiene, hemos ido logrando una tecnología prácticamente de uso personal en su momento. Con el tiempo, bueno, ya se ponía como algo comercial y a veces cuesta ser médico y empresario, uno a veces se queda con lo que en el primer amor, en este caso me quedé yo con la parte de la medicina, ¿no es cierto? Pero sigo aportándole a la industria los conocimientos y las necesidades que uno tiene para que esta tecnología sea en definitiva mejor para los pacientes. Bueno, en realidad siempre que el ser humano, cualquiera sea su profesión, arma un proyecto como este y lo logra, se enamora de su propio proyecto, ¿no es cierto? Y bueno, ¿por qué? Porque si da resultado y es mejor y le hacemos un bien a la comunidad, como lo estás haciendo vos y con mucho orgullo lo digo,
que vos no lo decís, pero yo necesito decirlo, porque tenemos distintas metodologías de solucionar. Tenemos el ecodoppler, tenemos con contraste y también tenemos con láser. Así es. Mira, tenemos herramientas diagnósticas, que es para saber lo que el problema del paciente. Ahí, bueno, obviamente he desarrollado mucha experiencia con lo que es el ecodoppler. Los hago para mí y los hago para los colegas, ¿no es cierto? Ellos me mandan la orden y yo estudio las arterias, las venas y vemos la parte linfática, por supuesto, también. A veces hasta encontramos en las partes blandas algún tumor y uno lo reporta como para que el paciente tenga solución a algo que no vino o que lo encontramos en forma, si se quiere, casual, ¿no es cierto? Perdón que interrumpa. ¿Necesariamente ese tumor viene por el tema de las venas o se encontró por casualidad, porque tenía que tener o porque aconteció? No. O sea, uno a veces se circunscribe dentro de la especialidad a lo que uno hace, pero las piernas, el cuerpo no son solo venas, en mi caso. Claro. Tenemos la piel, el tejido celular subcutáneo, las fascias, los músculos, los nervios, los linfáticos, las arterias, los huesos, el periósteo. A ver, es una cantidad de cosas amplísimo. Y todo se puede enfermar. Entonces, cuando uno está estudiando una vena y por ahí encontramos una estructura que es diferente de lo habitual, y entonces la estudiamos un poquitito mejor, ponemos sobre aviso al doctor que nos pidió el estudio, porque nosotros estamos colaborando con alguien en esta etapa, de lo que es el diagnóstico, y ahí se abre el canal de investigación para otra especialidad. Por ahí va cirugía general, por ahí va cirugía dermatológica, por ahí lo tiene que ver el que lo tenga que ver, ¿está? En principio, vamos viendo, esa es nuestra herramienta de diagnóstico para los grandes vasos, para las venas nutricias de las arañitas, ¿está? También podemos verlas por transiluminación y he desarrollado junto con ingenieros y los colegas lámparas para ver las venas a través de la piel. De manera tal de que cuando uno va a inyectarlas o las va a tratar, tenemos una imagen mejor dimensionada, con más profundidad y con más calidad para poder hacer un tratamiento más exquisito. Qué increíble, realmente es un tema muy, muy interesante. En realidad, el común denominador de una vena, de una varice común, vamos a ir a las más simples, que son las generales de la ley, ¿no es cierto? Que tenemos, por ejemplo, las mujeres, que los hombres también tienen. Para tratarlas, en el caso tuyo, ¿cuánto tiempo lleva el tratamiento de esa vena? Perfecto, mira, muy buena pregunta. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer como médicos y pararnos frente al paciente es una revisión integral, ¿está? Un examen físico, un examen clínico, como nos enseñaron los grandes maestros, ¿no es cierto? Pero básicamente lo que tenemos que identificar es clasificar y ver en qué situación está nuestro paciente, ¿está? ¿Por qué? Porque podemos tener enorme patología o podemos tener patología meramente estética, que no es menos importante. ¿Por qué? Porque sabemos que como son los músculos para los hombres, es la estética de la mujer, ¿tá? Obviamente. Entonces, o sea, convengamos que una pacientita que se siente que está muy fea por sus venas y se siente menoscabada, no quiere ir a la playa, no se quiere mostrar, y eso con el tiempo altera nuestra paciente, la personalidad de nuestra pacientita. De manera tal de que hay que clasificarlo. Entonces tenemos que las varices hay una clasificación científica, que es la clasificación CEAP, ¿tá? Eso es un consenso internacional, bueno, probablemente con el tiempo se vaya perfeccionando, pero nos va poniendo al paciente en lo que es clínico, fisiopatológico, y una cantidad de aspectos desde el punto de vista médico que, bueno, por ahí no hacen a esto, ¿no? Pero tenemos mucho para hablar, así que vamos a tener mucho tiempo. Pero cuando vos operás una varice, ¿sí? ¿Cuánto tiempo lleva esa operación? Si el paciente presenta una varice grado 4 o grado 5, que son las que tenemos más importantes, que son las verdecitas, que por ahí las vemos en el muslo, que las vemos en las piernas, no es lo mismo operar una que operar 100. Claro. De manera tal de que una varice sola por ahí nos lleva media hora de operación. Y por ahí un paciente que tiene enormes varices como chorizo, que parecen una bolsa de gusano su pierna, y por ahí nos lleva un par de horas. ¿No es cierto? Esto es importante porque después ustedes van a ver
concéntrense en las imágenes de todo lo que está explicando el doctor Jorge Plaquín, porque van a ir viendo los distintos tipos de varices y los distintos tipos de tratamiento. Y también van a poder ver la oxigenación de la sangre cuando sube y cuando baja. Entonces, según el tipo de vena que sea, es la tardanza en la operación. ¿En qué consiste esa operación? Porque hay que desmitificar este tema del miedo, porque ese miedo paraliza en muchas cosas al ser humano, tanto al hombre como a la mujer mucho en su estética, y como recién acabas de decir, que es muy cierto, no quiere ir a la playa, no quiere mostrar sus piernas, no quiere usar pollera, y todo eso produce un montón de complejos que no son necesarios, porque la gente tiene que saber que tienen solución y rápida. ¿Y cuál sería el riesgo? Mira, digamos que de acuerdo con el tamaño que tiene las venas, es el riesgo que reviste, ¿tá? Convengamos que si tenemos telangiectasias, arañitas, no existe un mayor riesgo de vida, sino que es meramente estético. El riesgo es que uno se deprima. Quizás sería el mayor riesgo de las telangiectasias. Pero si uno tiene enormes varices, tenemos riesgo de úlcera, tenemos riesgo aumentado de trombosis, tenemos riesgo de que una trombosis se complique y tengamos un tromboembolismo pulmonar, y eso hasta nos podría llevar a la muerte. O sea, convengamos, no es lo habitual, no es lo más frecuente, no todos terminan en un cuadro de óbito, pero el riesgo va creciendo y se va acercando a tener mayores posibilidades. ¿Está bien? Por eso, como todas las cosas, si uno cuanto más chiquitito lo vamos atrapando, es más fácil de resolver, con menos complicaciones, menos costo en dinero y en lo que uno tiene que poner desde el punto de vista físico. Qué interesante para tomar en cuenta. Entonces, a nuestra audiencia, vamos a quedarnos con esto. La prevención hace a la facilitación de que todo sea más simple y con mucho menor riesgo, ¿no? Ese es el resumen. En principio sí, yo creo que, ya te digo, pasar por el consultorio del flebólogo y hacerse un estudio de ecodoppler nos da un panorama, muchas veces con bastante antelación, de que aparezcan las mayores complicaciones, que las venas se hagan demasiado grandes, que tengamos que hacer procedimientos. Hoy por hoy vamos tratando de hacer los procedimientos lo menos agresivos posible, Intentamos y de también que sea, con la aparatología que vos has creado, obviamente. Sin lugar a duda. Uno lo que va buscando es agredir lo menos posible al paciente para que tenga los mejores beneficios. Por supuesto que hemos aprendido de nuestros grandes maestros, las cirugías clásicas las hemos hecho mucho, pero tampoco podemos culpar a nuestros maestros que hace 40 o 50 años atrás no contaban con estas tecnologías. Obvio. Entonces es natural de que hoy por hoy vengan lo que se llama recidiva o reaparición de síntomas por varices y bueno, los tengamos que operar. A veces las recidivas son más complejas. ¿Por qué? Porque ya no está la vena principal que se operó en aquel momento, porque aparece un fenómeno que se denomina neoangiogénesis o neoformación de vasos a partir de células madre. ¿No es cierto que antiguamente uno cortaba las venas y quedaba expuesto las distintas capas de la vena, y en una de ellas están las células madre que son pluripotenciales y luego se modifican para generar nuevos vasos? Entonces lo que hace a la reoperación siempre suele ser más compleja y los resultados ya no son tan buenos. Hoy por hoy podemos aspirar a tener mejores resultados con técnicas, con catéteres, con procedimientos esclerosantes de última generación, con algunos esclerosantes modificados, en los cuales se obtienen resultados más esperables. Muy bien, excelente, porque creo que quedó muy claro para la gente. Yo digo, me quedo pensando, ¿no? ¿Cuándo deberíamos hacernos un ecodoppler para saber en qué estado tenemos las venas? Bueno, sin lugar a dudas, cuando tenemos la primera manifestación o de las más pequeñas, por ejemplo una telangiectasia, lo que comúnmente se llama arañita, o brindiles, que así la denominan los franceses, o Besenreiser la denominan los alemanes, todas son lo mismo. Son esas venitas en la piel, ¿no es cierto?, que tienen un color más bien oscuro,
porque muchas veces no tiene siquiera dónde drenarse. Entonces esa hemoglobina se pone carboxigenada muy oscura y se ve mucho a través de la piel. Yo creo que esa ya es la primera oportunidad como para decir, necesito de hacer un ecodoppler para ver cómo están el resto de las cosas. Es decir, no hay edad para media, que digamos, para poder decir, a esta edad ya debe hacerse un ecodoppler. Sino es ante la aparición de algo puntual, como por ejemplo las aranitas. De algún signo, por supuesto. Ese es un signo que a nosotros nos obliga a ver cómo están el resto de las cosas. Por supuesto que paciente que se le hincha las piernas, la paciente que se cansa más de la cuenta, el paciente que es fumador crónico, el paciente que está un poquito gordito, ¿no es cierto? Donde existe, por ejemplo, latidos o pesadez o tensión en la pierna, que al final del día quedan marcadas los elásticos de los calcetines, ¿no es cierto? Esos son todos síntomas, son todas situaciones que a nosotros nos tienen que llamar la atención y decir, bueno, vamos a ver qué pasa con lo vascular. Si no hay nada vascular, y bueno, iremos a ver al nefrólogo, que es el que estudia los riñones. Y si no hay nada en los riñones, veremos al cardiólogo, o por ahí primero al cardiólogo, ¿está? O estudiaremos el medio interno. ¿Por qué? Porque nuestro organismo es un todo, tiene un montón de cosas. Es un todo, es una conjunción de todo, y todo coactúa entre sí. Interactúa, por supuesto. Interactúa. En este caso, acabé de escuchar que vos dijiste, cuando nosotros nos ponemos las medias y queda marcado. ¿Qué patología sería eso? ¿Por qué deberíamos ir a ver un flebólogo para cuando la mujer está hinchada, por ejemplo, bajamos de los aviones o nos ponemos botas, llegamos a la noche a la casa y tenemos las medias marcadas? Seguro. Sí, que no le damos importancia porque nos parece normal y habitual, ¿no? Sí, sin lugar a dudas. Mira, el hecho de que uno se baje del avión hinchado, por supuesto, responde a varios aspectos, ¿no? El primero es que existe baja presión en la cabina, por más de que esté presurizada, pero es presión del oxígeno para que podamos respirar, pero no es la presión que necesitan nuestros vasos para tener una compresión externa, ¿tá? Por eso es muy recomendable en personas mayores que utilicen algún medio de compresión a la hora de abordar un vuelo. Se recomiendan las medias elásticas, algunas que llegan hasta la rodilla, otras que llegan hasta el muslo, otras que son un cangán, ¿tá? Hay diversas presiones para eso lo tiene que indicar el especialista, porque no se le puede indicar una enorme presión a un paciente primerizo en este caso, ¿tá? Hay que tener precaución con la paciente embarazada, hay que tener precauciones con los pacientes que tienen un trastorno arterial, porque por ahí no soportan la presión. Si yo una arteria que está muy chiquitita, que está ocupada por muchas placas, le pongo presión externa y por ahí puedo llegar hasta una isquemia, que es precedente de una gangrena en los pies. Entonces yo le pongo mucha presión a un paciente que no sé cómo está su circulación. Corto la circulación. La cortás del todo. En 8 horas de viaje por ahí perdemos el dedo gordo del pie en un paciente diabético, por ejemplo. Claro. Son diversos temas que por ahí vamos a tener que ir ampliando con el correr de nuestros encuentros para que tener imágenes más alusivas a esto, pero en conclusión, o sea, aquella paciente que por ahí se le marcan al final del día los elásticos y puede estar tratándose de una paciente que tenga un trastorno linfático, ¿tá? El linfático, como hablamos al principio de la charla, también juega, ¿no es cierto?, dentro de lo que es la salud de nuestras piernas. Y hoy por hoy existen muchos tratamientos de apoyo, ¿tá? Muchas cosas tiene que hacer el paciente para cuidarlo, que también, si me permitís, más adelante lo vamos a hablar. Vamos a ir hablando todo, pero se me ocurre otra pregunta y sigo aprovechándome de vos porque me encanta hablar con vos y me encanta que nuestra audiencia tenga tanto interés en este tema que estamos tratando. Si nosotros se nos duermen los pies, se nos duermen las manos, pero fundamentalmente pongamos los pies y tenemos esa marca de la media y tenemos como un hormigueo y se duerme el pie o se termina durmiendo la pierna y nosotros nos levantamos y nos caemos. ¿Hay alguna relación? Mira, perdón, ¿no? Pero como estábamos hablando del bombeo de la sangre... Seguro. Mira, como nos enseñaban nuestros viejos maestros siempre... hay síntomas que son característicos o en medicina los llamamos patognomónicos,
que son específicos de algo. ¿Tá? Y tenemos otros síntomas que son inespecíficos o dispersos. Por ejemplo, que se hinchen los pies y puede corresponder a insuficiencia cardíaca, insuficiencia pulmonar, trastornos valvulares, linfedema o edema linfático, insuficiencia renal, trastornos del medio interno, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta una alergia podría llegar a ser. Entonces, qué interesante, hasta una alergia. Hasta una alergia podría llegar a ser. Entonces, una pierna hinchada a nosotros nos obliga a abrir la mente y comenzar a ver el paciente de una manera integral. ¿Tá? Si nosotros encontramos una patología a nivel linfático, a nivel vascular arterial o a nivel venoso, entonces ya lo circunscribimos. Muy frecuente, y creo que por ahí viene el lado de tu pregunta, es que el pacientito tenga algún grado de alteración del retorno linfático. Claro. Entonces deberíamos estudiarlo y tratarlo en consecuencia. ¿Tá? También puede ser una insuficiencia venosa crónica, ¿tá? Que puede venir acompañado no de varices. Puede ser una insuficiencia venosa profunda. Puede haber sido una trombosis. Por eso te digo que hay muchos aspectos que generan este síntoma en específico, que es el edema de los miembros inferiores, sobre todo cuando uno viaja. Ahora, la trombosis crónica, ¿es hereditaria o puede ser hereditaria? Mira, la trombosis no se hereda. Lo que se hereda es la diátesis o la predisposición a trombosarse. Sí. Entonces tenemos patologías que pueden heredarse o patologías que pueden adquirirse. Sí. Trastornos que pueden adquirirse para que el paciente tenga una trombosis. ¿Tá? De manera tal de que, por ejemplo, si nosotros... Te corto. Ese ejemplo vamos a dejarlo para la vuelta. Vamos a un corte comercial y seguimos. No se vaya, vamos a escuchar el ejemplo que nos va a dar el doctor Jorge Plaquín. Gracias por acompañarnos. Consulta médica. Vamos a una pausa y regresamos. Soy Eder Borelli. Como jugador de fútbol necesito siempre dar el 100% en la cancha, pero entre tantos partidos y entrenamientos, a veces es difícil mantener el paso. Es por eso que confío en Siblante Wellness Center para mi recuperación y óptimo desempeño físico y mental. Sus tratamientos están diseñados para cualquier persona que está buscando recuperarse, mejorar su bienestar y su calidad de vida. Si a mí me funciona, estoy seguro que a ti también. Únete al equipo y mejora tu vida. Argentina News. Temas nacionales e internacionales, salud, deportes, gastronomía, política, espectáculos, turismo, entretenimiento y mucho más. Solo por Miami TV. Continuamos en Consulta Médica. Volvemos con nuestra audiencia querida. Gracias por esperarnos y seguir acompañándonos. Bueno, estamos con Jorge y seguimos con un ejemplo que nos está por dar a través de una pregunta de la herencia o no de trombosis. Este tipo de trombosis. Bueno, la trombosis es un accidente vascular. ¿Tá? Claro. Convengamos de que se coagule la sangre adentro de un vaso no es lo normal, no debe ocurrir. Habitualmente, para que se produzca una trombosis, tenemos que contar con lo que se denomina la tríada de Virchow, que después te lo voy a explicar también, pero básicamente se tienen que dar unas condiciones. ¿Tá? ¿Cuántos temas tenemos tan interesantes, Jorge? ¡Qué placer! Es hermosa la especialidad, o sea que por eso tenemos... No solo es hermosa, sino que es muy abarcativa. Es muy abarcativa. La sangre va por todos lados. Claro. De manera tal de que este paciente que tiene predisposición a trombosarse, si no viene heredando esta diátesis con factores alterados en la sangre, que eso lo estudia el hematólogo, donde existen 12 factores que llevan a la coagulación y cada uno participa en algún momento determinado. Si uno, por ejemplo, se corta un dedo, si uno, por ejemplo, tiene una hemorragia interna,
si uno, por ejemplo, tiene, etcétera, situaciones diversas. El tema de la coagulación lo estudia el hematólogo o el especialista en coagulación, coagulopatía. De manera tal de que si uno tuvo un episodio de una pierna hinchada y lo corroboramos con un ecodoppler que fue un trombo, el hematólogo es quien va a hacer el diagnóstico del tratamiento correspondiente. Existen pacientes que están anticoagulados. ¿Por qué? Porque a veces uno le coloca una válvula cardíaca a un paciente que es mecánica. Cuando uno coloca algo extraño dentro del torrente circulatorio, aparece una predisposición a que esta sangre se coagule. Ahí te interrumpo. ¿Qué es un paciente anticoagulado? Un paciente anticoagulado o con modificación de su tiempo de la coagulación, básicamente es aquel paciente en el cual uno le administró una droga al individuo para que su tiempo de la coagulación se prolongue. No que deje de coagular. Perfecto. Aquel que deja de coagular se puede llegar a morir por una hemorragia. Pero sí se prolonga el tiempo de la coagulación para prevenir o para dificultar la aparición de trombos. ¿Bien? Para esto existen drogas que son clásicas, entre ellos la heparina, la warfarina. Existe una especialidad en coagulación en la cual administran y controlan el uso de estas drogas para que el paciente no sufra complicaciones por su anticoagulación, sino que lo que tratamos es de evitar complicaciones por trombosis. Drogas que son muy interesantes, que las utilizamos inclusive dentro de las operaciones, cuando tenemos que hacer un bypass, una unión de dos arterias, tenemos que anticoagular. Qué interesante. Esperemos ahí. ¿Cómo hacemos un bypass si tenemos un problema en la vena detrás de nuestra rodilla? Mira. Porque eso es un tema que siempre a la gente le queda dando vuelta, ¿no? Bypass o puente. Sí. Se hacen 100 a 2 en arterias y en vena. ¿Está? O sea, la menor cantidad de las veces es en las venas. Porque se hacen puentes en las arterias. ¿Para qué hago un puente en una arteria? Para esquivar una obstrucción que no pude destapar desde el punto de vista clínico. O no lo pude hacer por un procedimiento por catéteres. ¿Bien? Claro. Entonces, yo tengo una obstrucción que evita que la sangre lleve, por ejemplo, a mi pierna. Entonces le tengo que llevar la sangre para preservar la viabilidad de ese miembro. Es decir, ese aparato que se llama stent es como que abrir el espacio para que circule la sangre. Mira, clásicamente se hicieron, o sea, describió la sutura vascular para bypass Alexis Carrel en el año 1930. Y lo lindo de todo esto es que nuestro René Favaloro lo aplicó en el corazón, pero se habían hecho bypasses en el corazón. Ocurrió que no funcionaban. Lo sorprendente del bypass de Favaloro es que la anticoagulación evitó que ese bypass se tape. O sea, ahí algo vamos, que es, ¿no? si se quiere, paradójico. ¿Qué es una paradoja? Que uno espera una cosa y resulta otra. Si yo anticoagulo en una sutura en un vaso, ¿qué espero? Que salga mucha sangre. Pero controlando esos tiempos de coagulación, logramos de que ese bypass no se tape y de esa manera tener a nuestro René Favaloro como el descubridor, como el que hizo funcionar el bypass. ¿Bien? Qué interesante, qué persona de bien realmente, que en realidad hizo funcionar el bypass y que ha dedicado la vida realmente a la medicina y a mejorar cada vez más la salud y el nivel de vida de la gente, ¿no? Seguro. En cuanto a lo que vos me decías, para no dejar el cabo suelto en cuanto a lo que es la anticoagulación, ¿en qué casos se utiliza? ¿No es cierto? En aquellos pacientes que presentan una trombosis. ¿Y cómo llegamos a hacer un diagnóstico de trombosis? Sí, solo sí. Técnicamente lo puedo utilizar como un preventivo o Bien. como una terapéutica a instalar. Perfecto. En Se el usa paciente como preventivo también. Como preventivo, en aquel paciente que tiene una diátesis trombótica, voy a prevenir la producción de trombos. Y que pueden ir a la cabeza, que pueden ir a los pies, y después veremos dónde salen los trombos que van a la cabeza, los que van a los pies.
Básicamente, en aquel paciente, y nos vamos a enfocar en lo que es lo nuestro, ¿no es cierto?, en la patología venosa, el paciente que tuvo una trombosis venosa profunda. Tiene localizaciones muy frecuentes, ¿no es cierto?, que es de la rodilla para abajo, en las gemelares, en las popliteas, ¿está? Suelen las trombosis... Esta es la poplitea, ¿no? El hueco popliteo lo tenemos detrás de la rodilla. Bueno, esto es interesante porque no todos sabemos qué es la poplitea. La poplitea es lo que tenemos, como nos está explicando el doctor, detrás de la rodilla, donde se flexiona. Sin lugar a dudas. De manera tal de que son las localizaciones más frecuentes. ¿Se pueden producir en otro lado? Por supuesto que se pueden producir donde quieran. Bien, estas son las localizaciones más frecuentes y tienen signos y síntomas característicos. Ahora, ¿por qué, Jorge, son tan frecuentes ahí? Son frecuentes porque a veces tenemos pacientes hiperobesos, tenemos estados de subhidratación, tenemos estados de hipercoagulabilidad por patología y sobre todo acompañan a patología o enfermedades cancerígenas, ¿no es cierto? O sea, se denominan síndromes paraneoplásicos. Las trombosis muchas veces suelen ser el primer síntoma de una patología tumoral en otra parte del cuerpo. ¿Todo quiste es un tumor? Es una pregunta que te hago porque es algo que siempre anda dando vuelta. ¿Todo quiste es un tumor o es un mito? Un tumor es una cosa, un quiste es otra. Bien. El tumor habitualmente es sólido y es una protrusión. Un granito en la cara es un tumor. Un quiste contiene líquido, o sea que es una protrusión o un tumor líquido. Ese es el quiste. ¿Está bien? Perfecto. No todos los tumores son cáncer. Claro. Bien. O pueden ser de distintos grados, ¿no? La tétrada de Celso, Aurelio Celso, de los investigadores de hace miles de años, De aquellos genios. De aquellos genios, tétrada porque son 4, rubor, dolor, tumor y calor. Vamos a repetirlo. Rubor, rojo. Dolor, duele, es lo que se siente. Tumor es el agrandamiento, sí. Y el calor. Esto es lo característico de la inflamación, flama de fuego. Perfecto. Interesantísimo. Esto es precaución como para tener en cuenta estos 4 factores. Todo proceso inflamatorio tiene la tétrada de Celso. Rubor, dolor, tumor y calor. Muy bueno. Te pica una avispa, rubor, dolor, tumor y calor. Te pegas un martillazo en el dedo, tenés los 4 elementos. Los 4 elementos. Y te enfermaste. Aparece por una infección lo mismo. Tenemos en la garganta el rubor, dolor, tumor y calor, que nosotros lo encontramos. Y en este caso particular de lo que es la trombosis de los vasos, tenemos algo que es característico, que muchas veces el paciente dice: doctor, sentí como que tuve una pedrada, como que alguien me tiró una piedra cuando yo iba caminando. Es el inicio de esa trombosis. Cuando uno va, hace el ecodoppler, encontramos que no circula sangre por una o más venas. En general, es un dolor tipo punzante. Signo de la pedrada. Signo de la pedrada. Como si a uno le hubieran tirado un piedrazo por atrás, el paciente, la mayoría de las veces, refiere el inicio con esta situación. De manera tal de que nos obliga inmediatamente a hacer un estudio ecodoppler, porque si el paciente tiene una fuerte diátesis trombótica, una fuerte predisposición a hacer trombosis, hay que controlarlo para evitar que termine en los pulmones. Los trombos de las piernas, los trombos periféricos no van a la cabeza. Con el ecodoppler, ¿es suficiente o tendríamos que hacer contraste? Depende cuál es la magnitud del cuadro. O sea, si en este caso, que viene un paciente y dice: doctor, sentí como un golpe, como una piedra en la poplite. Ahora, en ese caso, por ejemplo, ¿no?, con el ecodoppler, ¿será suficiente o a veces el ecodoppler no es suficiente y sí o sí tenemos que recurrir a el contraste? Porque en el contraste sale todo, ¿no? Mira, en ese caso lo que yo hago es acostar al pacientito. Tomo mi ecógrafo, una sonda de alta frecuencia. ¿Para qué? Cuanto más frecuencia tengo, más definición me da. Sí. Pero menos profundidad. Por eso yo, si tengo que ver una pierna, voy a utilizar una sonda que tiene de 7 a 12 MHz
o puedo utilizar más frecuencia si quiero ver algo más pequeño. Claro. Hay altísimas frecuencias en los transductores, pero para no variarnos con esto, Sí. probablemente Ya estamos mostremos. muy finos, ¿no? Pero Entonces utilizo un transductor lineal de alta frecuencia para estudiar a partir del hueco popliteo. Pueden pasar dos cosas. Veo que circula la sangre sí, y comprime y colapso el vaso, esa vena está permeable. Pero puede ser de que esa vena no colapse, no muestre color, no muestre flujo en el modo espectral y esa vena no está permeable. sí. Está ocupada por un material trombótico. Hasta ahí no me seguís. Sí, sí, perfecto. Bien. Voy a seguir viendo mi vena hacia arriba y pueden pasar dos cosas. Veo que se extingue el trombo. El trombo dentro se ve, tiene mayor densidad ecográfica. De manera tal de que veo que se extingue. Entonces hice diagnóstico de hasta dónde termina mi trombo. Porque hacia distal también voy a tratar de encontrar el origen del trombo, pero sé que la intención de las venas es llevar la sangre de vuelta al corazón y al pulmón. Entonces, hacia distal, más daño del que encontramos clínicamente con el paciente no vamos a tener. Tenemos que prevenir los daños mayores. En este caso es que si ese trombo tiene un hilo fino y como un globo o una cabeza flotante, es riesgoso. Que si por ahí encuentro que se han dispersado, se ha fragmentado el trombo, tengo chances de que migre hacia los pulmones y termine generando Tremendo. un tromboembolismo pulmonar, y eso sí reviste riesgo de muerte, donde es un paciente que no va a estar en el consultorio, sino que es muy probable de que termine en una terapia intensiva tratando de hacer un diagnóstico mucho más específico y complejo. Jorge, te pregunto, ante esta situación, el cardiólogo, conjuntamente con vos, trabajan conjuntos, ¿no? Bueno, en realidad no solo el cardiólogo. No. Esto es interdisciplinario, por lo que estamos viendo, porque es la subida y bajada de la sangre y la oxigenación de todo nuestro cuerpo. Pero en este caso, que hablamos del que puede llegar a los pulmones, al corazón, ¿cuál es la persona de medicina que más cercana, por lo común, trabaja conjuntamente con vos? Mira, La especialidad. quizá el que está más alejado, vamos a empezar al revés, el que está más alejado es el psicólogo. Bueno. Pues lo que es cirugía, Psicólogos, abstenerse. va por el quirófano. Y, Bueno, no sé si tanto, porque puede venir por la depresión también, habíamos dicho, ¿no? Y ahí vamos a necesitar un psicólogo o un psiquiatra. Lamentablemente yo tengo un paciente que ha tenido muy malos hábitos, se ha cuidado muy poco, se taparon sus arterias, engordó más que yo, hizo poco ejercicio, etcétera, etcétera. Bueno, Jorge, tampoco estás tan gordo, te das con unos kilitos más, pero ya estamos en camino, ya vamos a casa. Pero en conclusión, si yo tengo ese pacientito que sus arterias se han ido tapando, por ahí tenemos la muy mala suerte que hasta pueda llegar a terminar amputado, necesita del psicólogo, ¿tá? Como para seguir, como para que lo ayude con su cuadro, ¿no es cierto?, con su nueva situación. O sea que todo es importante y todas las especialidades están mancomunadas, ¿no? Claro, interactúan. Y interactúan, por supuesto. Pero si nosotros tenemos este pacientito que venía con su trombosis, que la diagnosticamos, que lamentablemente tenía un cuello finito su trombo, que tenía una cabeza flotante, que la cabeza flotante se desprende, que se describe muchas veces como suelta de globos de trombo, que van a parar a los pulmones, el que va a recibir este paciente es una guardia, un shock room y seguramente termine en una terapia intensiva, donde se le hará una centellografía de ventilación, perfusión, donde se estudiará al paciente en profundidad como para ver cuál es la mejor medida. La anticoagulación es imperante. Otras veces van nuestros colegas los hemodinamistas para colocar filtros dentro de las venas que retengan y detengan trombos que puedan generar un daño mayor, que es la trombosis dentro de los pulmones, o sea, el tromboembolismo pulmonar. ¿Por dónde se pone eso? Los filtros tenemos diversos accesos, básicamente los filtros se colocan por miembros inferiores, los que van a la vena cava inferior, o Sí. Otros catéteres se colocan por axila, se pueden colocar por la subclavia, se pueden colocar por los brazos, se pueden colocar en la cámara femoral, se puede ingresar por la poplitea. O sea, el hemodinamista tiene múltiples accesos para ingresar con catéteres que hoy por hoy
se han quedado con una buena parte de lo que hacíamos los cirujanos vasculares a bisturí, ¿no? Bueno, lo bueno es que el bisturí se fue corriendo, ¿no es cierto? Se fue corriendo, sí. Eso está bueno. Ahora, ¿cuándo se llega a la cirugía con bisturí por la imposibilidad o no posibilidad de poner un catéter? ¿Vía brazo, vía ingle, vía...? Bueno, es obvio de que un buen equipo de vascular cuenta con hemodinamistas, cuenta con cirujano vascular periférico, el cirujano cardiovascular central, porque muchos de estos procedimientos se inician en el tratamiento de las coronarias, de las obstrucciones coronarias. En el caso de vascular periférico, convengamos de que uno busca hacerlo menos agresivo, si bien a nosotros nos gusta operar porque somos cirujanos, pero lo más ideal es solucionar los problemas con menos agresividad. Sí, totalmente. Entonces, el hecho de que hoy se utilicen dispositivos dentro de los vasos o hacer lo que se denomina cirugía por dentro o endovascular es un gran avance, ¿tá? Tenemos esa cirugía por dentro, ¿se hace por la paroscopía? ¿Cómo se hace? En general lo que se utilizan es sustancias de contraste para dibujar la anatomía del vaso e identificar la obstrucción o el aneurisma, que es la inversa, es la dilatación, sí. Y se colocan los dispositivos. Algunos dispositivos son, como se dice, lo dice doña María, como un rulerito. ¿Tá? Como un rulerito. ¿Estamos metálico. Hablando del stent? Esos son stents. Otros stents son forrados, otros stents son capaces de liberar fármacos. Ay, qué interesante. Esperemos ahí. ¿Qué es un stent que libera fármacos? Bueno, un stent es un dispositivo intravascular, ¿no sí. es cierto? La mayoría de las veces dentro de una arteria, que lo que trata de lograr es la repermeabilización lo más parecido al origen posible, ¿tá? A veces con solo colocar un catéter e inflarlo, sí. Logramos que el vaso tenga otra vez una luz lo suficientemente adecuada como para la vida habitual. ¿Bien? Otras veces la patología o el trastorno dentro de la arteria es tan importante que necesita que le pongamos un dispositivo que sostenga esa dilatación. Y ahí entramos con lo... Y ahí se coloca el stent, que es de un material metálico. Sí. Algunos son de nitinol, por ejemplo, otros son de materiales diversos, que no me voy a explayar ahora para no quedarnos sin tiempo. Vamos a hacer así. Vamos a dejar esto para el próximo programa, la semana que viene, que nos vamos a estar juntando nuevamente. Vamos a seguir con este tema. Jorge, espero que nos acompañes. Obviamente, vamos a seguir con este tema que es tan interesante, tan amplio y que tan poco se sabe. Ahora, nos vamos a despedir, Jorge. Nos despedimos de la audiencia. Muchísimas gracias por tu presencia. Es un orgullo para nosotros y a toda la gente, a toda la audiencia que nos está siguiendo. Gracias. No nos abandonen. Seguimos en el próximo programa. Nos vemos en Argentina News en Consulta Médica nuestra próxima semana. Gracias. Consulta Médica. Gracias por participar en Consulta Médica. Consulta Médica siempre con la comunidad. Gracias. Hasta la próxima semana.